histopatología y citopatología. Ah, ahí Claro, cambia el así no sé. escenario. Claro. Pero aún así, igual se refiere a la, a la tecnología de sacar fotos de la cáncer de piel a como microbiología digital. Entonces es como complicado cómo se le podría llamar ¿cómo se llama? La sección principal. Ya. Estaba pensando quizás ponerle patología porque es como una cosa que cubre casi todo, o lo mayor todo. No se apure, no se apure. Ya. Claro, es que tú no deberías buscar sobre microbiología, Claro. ni microbiología digital. Podría ser medicina, pero eso es como demasiado general. Ya, y la micrografía es una reproducción de una imagen de un objeto formado por un microscopio. Sí. Suficiente. Ya. Entonces, borra microbiología y microbiología digital y coloca patología. ¿Patología? Sí. Porque la histopatología es un tipo de patología. Sí. Y la citopatología es un tipo de patología. Sí. Ya. Coloquen eso entonces. En vez de microbiología y microbiología digital, defina lo que es patología. El 224, la línea 224, que están ahí, en vez de microbiología, coloca patología. Es una rama de la patología. Entonces, si podemos la propuesta ya, colocamos como disciplinar una persona Para estudiar micrografía, tengo la opción de usar para estudiar micrografía en selección de cáncer, de zonas de cáncer. Porque esto como que es algo más general, pero En patologías. en patología. 2 puntos. Caso de estudio, coloquen el cáncer como caso de estudio. Claro, en caso de, la... en el título. Sí, no el título. ¿Cómo? ¿Me repite para ver cómo se Ya, sería como técnica de visión artificial para el estudio de micrografías en patologías. ¿Ya? En patologías. Borra microbiología digital, colócale patologías. Puntos seguidos. Caso de estudio. 2 puntos. 2 puntos. Ya. ¿Cuál es el caso? cáncer? Ya. Cáncer. Ya. Esa es una forma. O lo otro podrían decir técnica de visión artificial para el estudio de micrografías en patologías, considerando como caso de estudio el cáncer a la piel. Pero eso es muy largo. Por eso es mejor caso de estudio cáncer a la piel. Ya. Sí, me gusta más así. Ya. Vamos al... Ya. Patología, histopatología, citopatía. La histopatología. ¿Qué es? Yo necesito cultura, así que Eso, lo escucho. esa, No, pero ¿qué se entiende por histopatología? Trivial. Es como, ya, la citopatología es el estudio de como daños a células de la piel. Ya. Histopatología es todo lo que es tejidos, como el estudio que van a tejidos. Citopatología como celular y histopatología sería por tejido. Ya, estoy viendo cómo relacionar la patología con la histopatología y citopatología, porque no son los únicos tipos de patología que hay. Claro. Tienen que haber muchos más. Sí. La pregunta es ¿por qué esos dos? Claro, porque estos serían los más relacionados con el estudio del cáncer de la piel. Ya, eso es lo que necesitas poner. Ese es tu párrafo introductorio que te conecta el section con los subsections. Claro. Ya, eso es lo... Ya, y lo otro, ¿por qué estudiar la micrografía? Es porque nuestro principal como fuente de cómo obtenemos esta información que vamos a generar después.
La micrografía es una... ¿Cómo? Sí. Como hay dos ramas, que es la física principal, la que se enfoca en los robots, Sí, sí, sí. en la maquinaria, y la que se enfoca en el estudio a base de algoritmos, Ya. etcétera. Entonces ahí se necesita a base de estudio de las imágenes pequeñas, con la micrografía. Entonces, como lo que nosotros nos vamos a enfocar es en eso, me gustaría decir que son el No me gusta ahí. Pero creo dónde poder ponerlo. Tal vez vayan nuevamente a su árbol de contenido. Es una sugerencia. Quiero que la piense. Porque también esto requiere cranear un poquito. Para el estudio de la histopatología tiene que ver con células y la citopatología tiene que ver con tejido, ¿o no? ¿O era al revés? Al revés. Ya, célula, histo, tejido. Ya, para hacer el estudio de la histopatología y la citopatología, voy a trabajar con la micrografía, que son las fotitos. Sí. Y luego, ¿Y qué van a hablar de la micrografía? ¿Puedo ver lo que tiene? Sí, muéstralo, por favor. Porque en una de esas no vale la pena que sea un subsection, sino que dentro de cuando ustedes definan la patología, que en el fondo una enfermedad, ustedes podrían decir que una herramienta útil para poder estudiar enfermedades es la micrografía, pero no con un section, sino que dentro de la definición de patología. Y ahí después, ahí me da más sentido que ustedes se centren en la histopatología y la citopatología como subsection dentro de la sección de patología. Así la micrografía es como parte de la definición de patología. Dice, la micrografía es una reproducción de la imagen de un objeto formada por un microscopio. Su uso para investigación científica se publicó, me imagino que publicó, ¿ya? Por primera vez en el año 1882 en el estudio de células sanguíneas, que lleva tilde también. Yo no veo tilde. Ya, no diferencio el tilde. Por el profesor Richard Hill Norris, pariente Chuck Norris. Ya. Una micrografía contiene detalles extensivos de la microestructura de una muestra crucial para el análisis de esta. Las micrografías se pueden dividir en dos tipos: fotomicro. Pero la deberíamos quitar. Cuando se divide entre fotomicrografía y electromicrografía. No, que eso ya es mucho. La pregunta es otra. ¿Es importante hablar de estas dos para su proyecto? No. Micrografía es como una separación de qué tipo de microscopio se usó. ¿Da lo mismo el tipo de microscopio? No. Como son, claro. Por eso. O sea, quizás, no sé si qué tanto hay que definirlas, porque el electromicroscopio son esos microscopios que salen una imagen blanco y negro, extraña. Ya. Porque lo que hace el electromicroscopio es como manda rayos de luz que se devuelven y saca como la forma, mientras que el microscopio fotográfico es literal la imagen. Ya. No, pero sí, como está, no otro problema. Ahora la pregunta es: ¿quién dijo que se pueden dividir en dos tipos? ¿El mismo Norris? No. ¿Lo dijo otra persona? No lo dijo. Ya. Coloquen en esa parte. Según alguien, las micrografías se pueden dividir en dos tipos. Porque aquí ustedes me dicen implícitamente que esas definiciones las sacaron de ese algo. ¿Sí? También otra cosa es que está la dermatoscopía, que es como un tipo de micrografía. Ya. ¿Otro tipo? Sí, o sea, no otro tipo, sino que es como una subsección de la fotomicrografía, que es cuando específicamente sobre piel. Ya. Es sobre piel. Es un término que se usa en la medicina. Cuando es como una imagen, es una micrografía de un tejido de piel, es dermatoscopía. Ok. Y no estoy seguro de cómo introducirlo. Ya, a ver, vamos. Las micrografías se pueden dividir en dos tipos. Fotomicrografía, que es
No hagan un itemizer, porque son definiciones cortas. Tú podrías decir, las micrografías se pueden dividir en dos tipos, ¿ya? Una denominada fotomicrografía, que es la que es realizada con un microscopio óptico, y la electromicrografía, que es realizada por un microscopio electrónico. Es relevante mencionar que para los objetivos que para el desarrollo de este proyecto se va a centrar en lo que es la fotomicrografía y específicamente la dermatoscopia, que es la defines. ¿Sí? Ya. Y eso debería ser un párrafo anterior al conector entre patología y la histopatología. Porque en este caso eso es el input para introducirte a las patologías que vas a estudiar. ¿Te fijas? O sea, patología, micrografía y después claro. Pero yo no la pondría como section, como subsection. Porque estamos hablando de, como estamos hablando de la histopatología, que es tejido, citopatología, que es célula, esas son tipos de patología, pero la micrografía no es tipo de patología. Por eso yo decía que a lo mejor tú defines el concepto de patología y tú dices que un insumo importante para poder estudiar las patologías es la micrografía, pero parte de la sección de la patología. O podría igual puede ser como subsección, como hablar de micrografía para poder evaluar tejidos y células, se suele usar micrografía y después una micrografía, ¿no? Como después de haber destinado que es la histopatología y la citopatología, explicar cómo vamos a obtener estas imágenes. Sí, esa es una opción, o lo otro sería que... No, si tiene sentido lo que dices. El tema es que la micrografía no es una parte de la patología. Claro. Entonces, lo que podrían hacer para resolver ese punto, tú podrías poner como subsection... ¿Micrografía en la patología? No. Como juntar la histopatología y la citopatología como patologías de estudio, o algo así. Claro, yo sé como que patología sean como subsecciones. Claro, y ahí tú las defines, no sé, con un parágrafo y algo así. Sería como que el título de patología sea otro distinto, como de patología y herramientas. Estoy pensando. Ya, patología. Ya, sí. Colócale eso, a ver. Suena, sin saber, suena sexy. Ya. Ya. Y la subsección es patología. Y dentro de patología van la histo y la cito. Y después viene la micro. No sé si... Ya. Es que suena sexy. Estudio dermatoscópico. Como vamos a estudiar la piel. ¡Wow! Entonces sería... No, déjalo de momento como subsection, pero en realidad va a ser un parágrafo. No, colócale... Va a ser un parágrafo en el final. No, eso está bien, subsection. Sí, eso es subsection. En el fondo, estudio dermatoscópico tiene dos subsections, patologías y la micrografía. ¿Te fijas? Ya. Ya, sigamos viendo qué más tenemos. Ya, cáncer a la piel. En esta sección se definen o describen los distintos tipos de cáncer de piel, el tipo de cáncer en el cual se enfocará el proyecto y los análisis que se utilizan para detectarlo con el fin de introducir el concepto del desarrollo del proyecto. Tipos de cáncer a la piel. Ya, cambiemos un poquito la redacción. Como tenemos dudas sobre qué tipo, vamos a poner en ese párrafo introductorio
volvamos al párrafo introductorio del 2.2. En este caso, en esta sección se describen, más que se definen, se describen los distintos, se describen algunos tipos de cáncer de piel relevantes para el desarrollo del proyecto. Eso no. Ya, en esta sección se describen distintos tipos de cáncer de piel relevantes para el desarrollo del proyecto. Ya. Eso se borra. Chao, chao, chao. Se borra todo, hasta el punto. Hasta el punto. Ahí. Ya. Entonces partimos con los tipos. Y aquí tenemos dudas si es que vamos a trabajar con el CCM o no, o el CNM o no. Claro. Esas son las dudas que hay. Lo más probable es que sea el CCNN, porque si luego pasamos a la justificación, es más justificable porque es más común, es más presente en la sociedad. Ya, vamos a andar un poquito en ese cáncer, sí. Dice, ya, vamos, el cáncer de piel o cutáneo es el más frecuente entre los distintos tipos de cáncer y este mismo se divide en melanoma y cáncer cutáneo no melanoma. Ya, eso lo sacaste de Alonso 2022. Te falta algo, creo que falta algo. 242, la línea 242. ¿Quién está en el código 240? Línea 242. Baja un poquito, baja. Después de la cita, ya ahí falta algo. Ya, hay que redactarlo de otra manera. Hay que hacer un enroque. Siendo la melanoma la enfermedad originada en los melanocitos. Ya, ¿y qué es un melanocito? Puedes decir comentarios, usar la palabra melanocito, si no habría que decirlo. No, pero tú podrías definirlo como en términos simples. El melanocito es tal cosa. Por eso no es que tengas que ponerlo como definición, como un subsection o algo así. Tú podrías decir que son células de algo, no sé. ¿Okay? Eso. Y ahí lo cita. Y entonces, ¿cuál es el site al final de este paso? La pregunta es si los melanocitos aparecen definidos en Alonso. Creo que sí. Ya. Si es así, pasa al final. Ya, ok. Eso. Pero con eso está resuelto. Ya. Ya. El cáncer cutáneo melanoma, ¿qué es? Más que no estamos yendo mucho al dato, nos falta la definición. ¿Qué es el cáncer cutáneo melanoma? Porque aquí dicen que representa entre el 1 y 4% de los casos totales de cáncer a la piel. Ya, el 95% se ubican en la piel, mientras que los demás son de origen extracutáneo. Pero no sabemos lo que es el cáncer cutáneo melanoma. Ya, ahí tienes que poner qué es. El cáncer cutáneo melanoma es un cáncer que se produce, no sé, en la piel, entre tal zona. ¿Me voy explicando? Ya. Después, sería bueno que pudieras poner una imagen que diga o un tipo, o una imagen de alguien que tiene un cáncer de melanoma, no sé, de algo. Pero hay que poner imágenes porque esta parte tiene que ser gráfica porque como no sabemos de cáncer, hay que cachar que es un cáncer. ¿Ya? Habíamos puesto ahora imágenes por la duda que teníamos que sacarlo.
No, pues ahora sí, claro, tú simplemente colocas la figura y la citas, la sacamos de aquí, porque tú no lo hiciste. Además se destacan los melanomas oculares y los de la mucosa. ¿Ya? ¿Qué son los melanomas oculares? Algo que tiene que poner el ojo, me imagino. Ya. Pero ahí, y los de la mucosa no tienen nada que ver con los mocos, ¿o sí? Casi, como los tejidos blandos. Tejidos blandos, ¿viste? Ya, entonces, ¿cómo deberías definir cada cáncer? Primero, poner el concepto de lo que es el cáncer. Vamos a poner un ejemplo del cáncer con una imagen. Vamos a explicar la imagen. Después vamos a ver el impacto del cáncer, que es lo que tú tienes ahí, porque solamente tú tienes impacto. Y cuáles son los tipos de cáncer, sí, podríamos decir tipo, de cáncer cutáneo melanoma que son los más destacados. Con una breve definición. No digo una definión de un sector, no. Solo una definición que diga de qué se tratan los cánceres. Estos dos en particular. Ya. Vamos con el que viene. Lo mismo. El que viene, deberíamos definir qué es el cáncer, el ejemplo, con imagen, explicar la imagen, el impacto y ver cuáles son los mayores exponentes, por decirlo así. Eso debería ser las definiciones de los tipos de cáncer a la piel. Ya, y si queréis vender humo, colócame el impacto de, no sé, ¿qué pasa en Chile? Es solo vender humo. ¿Ya? Porque creo que igual sería importante, pero reitero, eso es humo. Porque en realidad nosotros lo que nos interesa es, ok, el proyecto se va a centrar en detectar células cancerígenas. ¿Sí? Por ahí creo que va. Entonces, el tema de la venta de humo simplemente va a decir, oh, realmente es importante, hay que hacerlo. ¿Ya? Bien, tanto el CCNM y el CCM tienen como factor de alta importancia la exposición crónica a los rayos del sol, además de cumplir con una mayor susceptibilidad en personas de piel clara. Expláyame un poquito más. ¿Esto fue mediante un estudio que hizo Alonso, Leonard, Cruz y Rodríguez? ¿O esto lo dijeron ellos sí? Ya, no sé, pues sí, es que podría redactarse de otra manera. Es como decir, en Alonso, Leonard, Cruz y Rodríguez se hizo un estudio, por decirlo así, o algo así, que indica que la exposición crónica a los rayos de sol es un factor de alta importancia porque, sobre todo las personas con piel clara, porque el 70% de piel clara tenía cáncer, no sé. O el 70% de las personas que tenían cáncer eran de piel clara. Es como algo así, es como mencionar el impacto más que una conclusión. Colócalo ahí como comentario, mencionar el impacto más que una conclusión. Entonces, ¿qué significa el impacto? Es como en el fondo, muchas, si te dice un estudio que le dice con datos, 70%, 60%, de 500 personas, 90%. Eso es lo que es el impacto. Ya. Borren ese tipo elegido, no me interesa, bórrenlo de una, no lo coloquen. Ya. Después vienen los tipos de análisis y detección, que en realidad eso me imagino que es un procedimiento de cómo se hace, ¿cierto? Ya. Ok, sigamos la inteligencia artificial.
Ya, al definir la disciplina de la inteligencia, hay dos aproximaciones generalmente reservadas que se interesan en el proceso de pensamiento racional que se interesan en el. Luego hay dos divisiones de definición más. Ya, a ver. La que se interesan en procesos de pensamiento y razonamiento y las que se interesan en comportamiento. Hay mucho y, es el tema. No te estoy cuestionando no te estoy cuestionando lo que dice, sino la forma, que tiene mucho i. Hay mucho i en pocas líneas. Entonces, tenemos pensamiento y razonamiento y las que se interesan en comportamiento y luego hay, entonces hay mucho i. Al definir la disciplina de inteligencia artificial de todas aproximaciones generalmente aceptadas, las que se interesan en procesos de pensamiento y razonamiento y las que se interesan en comportamiento. Punto. Ya, punto. Además, coma, hay dos divisiones de definición, borra el más, porque dijimos más antes, que miden su fidelidad en cuanto a rendimiento humano y las que miden con un rendimiento ideal llamado racionalidad. Ya que se le dice racional a un sistema si hace lo que es correcto dado lo que conoce. Y ahí tenemos la definición de Russell. ¿Y ahí qué es la inteligencia artificial todavía? Los cuatro separaciones de definición, como lo. Y son todos de Russell. Sí, porque es una compilación. Hizo una revisión. ¿O es como que hizo una revisión sistemática? Sí, a lo largo de la historia de esa. Ya. Hagámoslo más simple entonces. Creo que está muy complejo redactado. Podríamos decir, según Russell, hay diferentes enfoques para definir la inteligencia artificial. Y temáis, coloca los cuatro hitos y los referencias. Esto que ya tengo. Exacto. Exacto. Sí. Entonces es mucho más simple porque tú estás definiendo todo según Russell. Deme un minuto, por favor. Oh. Dame un minuto, por favor. Tengo que... Antes del punto final. Antes del punto final. Y colóquenlo en espacio. Es como definan algo, espacio, la cita, punto final. No lo junten con porque se no pega.
Ay, querido. Ya, veamos. Oh, estoy decepción. Ya, voto de hallar. ¿No se han ido los de Puerto? Me siento orgulloso. Pensé que los de Puerto se habían ido. Ah, no, que están esperando. Es que yo lo quiero, tío. Ah, me quieren. Sí, sáquenme eso con eso. Ya, Era donde saqué. exacto. Ahí están las 4 ejes, los 4 aspectos. O, sí. No, por eso. Entonces, para hacerlo más simple, es como tú colocas en este caso, según Russell, la inteligencia artificial se puede definir mediante la siguiente aproximación. ¡Pam! Y colocas toda la aproximación. Como lo tienes ahí, itemizado. Porque, y no tienes por qué referenciar lo mismo porque ya dijiste según Russell. Con eso te ahorras todas esas referencias. Ya. Luego tenemos que conectar en la sección de inteligencia artificial con aprendizaje automático. ¿Por qué es importante entrar a aprendizaje automático? Me falta un párrafo. Yo siempre le hablo de la historia de la Caperucita. Ahí. Que me conecte la IA con aprendizaje automático. ¿Qué será? No tengo idea. Pero algo necesito ahí. ¿Ya? Ya. Vamos, para hablar hay que dar el contexto de lo que es el reconocimiento de patrón. Una disciplina directamente relacionada, pero sin el mismo origen que aprendizaje automático, que se interesa en el descubrimiento automático de regularidades en datos a través del uso de algoritmos de computadora y con estas regularidades tomar acciones como clasificar la información en distintas categorías. Bishop propone que ante una tarea de reconocimiento de patrones se podría utilizar una serie de reglas y heurísticas, pero eso llevaría a una proliferación de reglas, excepciones a las reglas y finalmente resultados pobres. Para mejores resultados se puede tomar un acercamiento de aprendizaje automático donde se utiliza un set de entrenamiento y un modelo adaptativo. El aprendizaje automático generalmente se divide en 3 áreas: supervisado, no supervisado, reforzado. Ya, aquí tenemos que explicar. Sí, simple, en simple. ¿En simple? Sí. ¿Y que esté utilizado? Sí, así como lo tienes ahí está bien, porque sí, porque reitero, ustedes, el aprendizaje automático, a ver, la visión artificial va a utilizar aprendizaje automático. La pregunta es: ¿de qué clase van a trabajar ustedes? ¿De qué clase? Porque van a trabajar con algoritmos de clasificación. En teoría ese es no supervisado, si mal no recuerdo. Me parece. No me acuerdo. Ya. No, pero tienen que definirlo. Y coloquen una definición y un ejemplo de algoritmos de aprendizaje. Podrían decir, por ejemplo, en aprendizaje. Hola, buenas tardes. ¿Lo conozco? Posiblemente. No lo conozco. O sí. He venido un par de veces, ¿no? La verdad. Ya. ¿Usted? Matías. Matías Soto. Ya, por eso. Se sacó un 7. ¿Cuándo? En la... Cosa. ¿Ahí le entregó sacó un 7? Sí. Bajémosle la nota. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué lo agradecería? Chuta. Oye, no, pero es eso. Podrían poner la definición de cada uno de esos tipos de aprendizaje y coloquen los mayores problemas que se resuelven con esos aprendizajes.
Pero reitero, no estamos hablando en que tengan que definirlos, sino indiquen cuáles son los problemas que se trabajan. ¿Ya? Y luego, cuando sepamos cuál, estamos bien seguros de cuál es, navegamos los algoritmos que analizamos son utilizados. Claro, cuando ya estén seguros. Generalmente cuando uno va a mencionar esas cosas, lo va a mencionar de varios. El último es el que tú vas a... Ese es el que debería casarte. ¿Ya? Aprendizaje reforzado, por refuerzo. Ese es el lento. Ya. Una descripción del aprendizaje automático suele comenzar con datos crudos. ¿Qué significa datos crudos? Dice, los cuales tienen etiquetas asociadas, que luego, ese que no bate con tilde, que luego son procesadas o procesados. ¿Las etiquetas son procesadas o los datos son procesados? Ya, que luego son procesados. Procesados para extraer un número de características para cada instancia de un dato específico. Estos datos se convierten en datos procesados, ya que este dataset procesado se le aplican algoritmos de aprendizaje para finalmente obtener un modelo, el cual puede ser un modelo matemático de los datos o una función de predicción. Una función de predicción, según el mismo, borra las dos referencias, coloca la del final, ¿no? Tú tienes dos referencias de Boroveichik. ¿Sí? Entonces, la primera que tiene, esa la borras. ¿Ya? Bien. Ahora yo les dame un ejemplo. Sí, la imagen es el ejemplo. Es como el ejemplo, tú podrías decir, ok, un ejemplo de aprendizaje automático se puede trabajar como el algoritmo de clasificación, como orientan lo que bajos. Porque ustedes van a clasificar, ¿cierto? Eso es lo que esperan. Comparar. El hecho de que la inteligencia artificial después se le podrían dar una imagen que Sí. nunca había visto antes de decir si este tiene cáncer. Ya, es clasificar. Sí. Ya, entonces el ejemplo debería ser enfocado a clasificar. ¿Ya? Eso es como... Ya. Y obviamente me tienen que indicar el conector entre la sección de aprendizaje automático y visión artificial. Porque es importante hablar de la visión artificial. Ese párrafo que siempre les voy a pedir. ¿Está avanzando usted, señor ciberseguro? Ya, muy bien. Siga avanzando, no, así yo después le diré que lo... Ya. Bien, vamos a dejar ahí. A ver, revisión artificial, tarea de detección de objetos, reconocimiento facial. Entre estas tareas para las que visión artificial es ideal, esas tareas las sacaron según Patel y Patel. Línea 242. A ver, Las tareas. Sí, de hecho, ¿Son todas de Patel? la fuente de las distintas tareas está en Volodimos 2018. Coloquen eso entonces. Según Ah, tanto. pero no sabía cómo Ya, poner así. no, por eso, siempre es más fácil eso. Ya. Según tanto. ¿Por qué? No voy a decir. Ya. Según tanto, las tareas para que la visión artificial son ideales, son. Ya. Y ahí las mencionan. el site iría. Según, claro, según site. Ya, el presente proyecto 290 con Y. 290. Ah, que estoy acostumbrado como se escribe en inglés. Está bien, pues. Sí, no hay que hacer. Ya. Dataset. ¿Por qué El conector. mencionar dataset? ¿Sí? Ya. Tenemos que hablar del... Ya eso más. Ya. Me imagino que esos son tipos, es un tipo de dataset. Sí, Ya.
Lo defino porque lo tengo en la justificación. La propuesta decíamos específicamente que utilizaremos. Pero todavía no están seguros. Para poder que se cumpla. No, pero eso puede quedar en stand-by. Lo que ustedes podrían decir en este caso, más que hablar del HAMS 10.000, coloquen tipos de dataset. Esa sección, por si es que apareciera otro. Si no aparece otro, ahí hablan del HAM, de ese dataset en particular. ¿Ya? Ya, es el 2.3.5, que es inteligencia artificial en la medicina. Uy, a mí me huele más estado del arte. Sí, más que... Me huele más estado del arte. ¿Ya? En la cita que mencionamos recién, hay varios autores, como Atanasio Volodino y compañía, o hay otros nombres. ¿Para qué? Ay, no sé. Porque, por ejemplo, según... No, colócale según site. según sí. Sí. O en site, en espacio diagonal site. Ya. Bien. Ricardo. Ya vamos a cambiar el rubro. Ya me puse experto en dermatoscopía. Puedo vender humo con respecto a eso. Ya, veamos el negocio Aló. inmobiliario, Ricardo. Estoy. Comparto pantalla. Comparto. Vamos, adelante, nos. Comparta la pantalla. Yo creo que vamos a tener que Ya, ¿se ve? tener más horas. ¿Se ve? Lo voy a hacer parir. Ya. No tanto zoom, si igual. Ya, Ahí. no tanto zoom. Ya. Marco teórico. A continuación, ya. Negocio inmobiliario. Ya, y vienen propiedades. Colócame algo entre negocio inmobiliario y propiedades, por favor. Y aquí. Sí, igual pensaba Sí, poner un introductorio de. Correcto. A ver, vamos al código LaTeX. Aunque tú me diste acceso, ¿cierto? Sí, Yo tengo acceso. y tiene. Si quieren darme acceso, me lo dan. Ya, yo no me meto hasta que ustedes me digan, métase. Ya. Porque también tengo que ser respetuoso con ustedes. Después me tratan de acosador y toda la cuestión. Y misteriosamente se borra el trabajo. Ya. Vamos a ir poniendo algunas cosillas. Uy, que está lento el internet. Bueno, cuenta toda la nueva. Ya me voy a callar. Lo otro que me parecía extraño, que acá en el documento se ve así, diseño, punto, un símbolo. Por las colitas, mijo. Ah, Ve que cambia, ¿no? Recompile nomás, pues. a ver. A ver. Claro. Gran detalle. ¿Viste? No se me va a olvidar. Ya. O si generalmente estas cosas no se olvidan. Ya, a ver, la propiedad inmobiliaria es considerada como un activo económico reconocido legalmente por el Estado, el que las personas o familias poseen. Además, esta propiedad tiene un valor simbólico, ya que implica el reconocimiento social en términos de respeto, seguridad emocional, estabilidad, confianza y estatus. Ser propietario de una propiedad implica la garantía de no ser desalojado, lo cual se expresa en la frase ser dueño o ser propietario. Ya. Aquí es donde hay que tratar de ir conectando cosas. La pregunta es, ¿vale la pena tener una subsección que se llame bien inmueble? O simplemente nosotros podríamos hablar de que una de las formas de ser o
para ser propietario de algo, o uno puede ser propietario de un bien mueble y un bien inmueble. ¿Me explico? Es que No aquí, entiendo el punto. ya, aquí voy. No vale la pena tener un subsection con dos líneas. Claro. ¿Ya? Entonces, esto simplemente yo lo pondría dentro del concepto de Propiedad. ¿cachai? Vale. Entonces podría decir un propietario, una persona se convierte en ¿cómo se llama? Propietaria de un bien cuando adquiere un bien mueble o un bien inmueble. Podríamos decir un bien mueble, como por ejemplo ¿qué es un bien mueble? Un computador, ¿sí? Algo que Un sea auto, móvil, ¿no? un escritorio, una biblioteca. No. Claro, algo que uno pueda transportar, ropa, entre otros. O bien un bien inmueble puede ser, y aquí copiamos la definición que está en el subsection, que Vale. puede ser la propiedad del terreno o la construcción que no puede ser movida de su ubicación física. Y esto, el concepto del bien inmueble, ¿lo sacaste del artículo tanto o no? Sí. Esa era mi duda, no sabía cómo citarlo. Lo tengo comentado de aquí en adelante de dónde saqué esa info. No, sí está bien. Ya. Una persona se convierte, podríamos definir los tipos de bienes y así hacerlo con un itemize, y ahí referenciamos los artículos, porque me imagino que en ese libro, el Código Civil, aparecen los bienes muebles, ¿o no? Me parece que sí. Recuerdo haber leído algo. Ya, entonces lo que podríamos decir, una persona, vamos a decirlo de otra manera, se convierte en propietaria cuando adquiere uno de los siguientes tipos de bienes. Ya, y aquí hay que referenciar en este caso, vamos a ponerlo como comentario, /site, en este caso el Código Civil. No has escrito el dictate del Código Civil. ¿Ese es el problema? ¿Cómo? El problema es cómo referenciar al Código Civil. Sí. ¿Cuál es la estructura para referenciar el Report. texto? Vamos a armar el dictate del Código Civil. Entonces aquí coloca en este caso un begin itemize y coloca bien mueble y bien inmueble. Inmueble. Ya, y ahí se define. Ya, vamos a la bibliografía. Yo acá estoy. Construyamos el dictate del Código Civil. Bibliografía. ¿Cómo era esto con usted report, cierto? Colócalo en el chat, por favor. En el chat del... Mándame el del tech report, por favor. Porque no lo tengo a mano. Gracias. Mira. Aquí tenemos un ejemplo. Ya. Vamos a poner aquí Código Civil. Ya. ¿Cómo se llama el título? ¿Dónde está? Abajo. Código Civil, libro 2. ¿Tienes el documento, Ricardo? ¿A mano? ¿Dónde está? No lo tengo a mano. Um,
¿Dónde lo dejé? Ya, pero el Código Civil. ¿Sí? Esto es el Código Civil. ¿Es ese? ¿El 1855? ¿Ese? Sí. Ya. Entonces, vamos a poner Código Civil. ¿Cómo se llama? El título del Ministerio el autor del Ministerio de Justicia. ¿Así se llama el autor? Sí. Ahora se llama Derecho Humano, ¿no? ¿O no? Ministerio de Justicia y Derecho Humano. ¿Sabes si está ya no está alguien? Por ejemplo, la capa. ¿Cuál fue el resultado? Coloca el DFL 30 de mayo del 2000. Ricardo, fíjate que hay un alert exacto. DFL 1. Así se llama. DFL 1. Vamos a ponerlo aquí. Fija texto refundido. Yo no dije esa palabra. Y sistematizado del Código Civil. ¿Qué hiciste? Estaba escribiendo. Perdón, es que quise buscarlo por el artículo que está en adelante para ver si estaba bien el. ¿Cómo se llama? Ya, pero, El libro. ya, pero ese en el fondo es. Ya. Y fíjate, nosotros ya creamos el BigText como Tech Report. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer en el trabajo es que lo vamos a referenciar. Entonces acá, ahí agradecemos al señor Paredes. Una persona, según el Código Civil, /site Código Civil, coma, una persona se convierte en propietaria cuando adquiere uno de los siguientes muebles. Y ahí lo define. Y aquí estamos diciendo que en realidad lo sacamos del Código Civil.